Y hoy quiero hablarles de algo que, bueno, algunas veces ustedes han escuchado de mi parte, un tema muy importante para la iglesia. ¿Qué es lo más importante de la iglesia? Y también, ¿qué es lo que más ataca al enemigo de la iglesia, ¿no? Satanás. Muchas veces nosotros estamos como luchando, como orando, porque pensamos que lo más grave que puede hacer Él es enfermarnos, es arruinarnos, es ponernos, tocar nuestras finanzas. Pero en realidad yo creo que muchas veces lo que pasa es que nosotros estamos metidos en una pelea que no entendemos, porque creo yo que lo más importante que tiene que tener la iglesia es la vida. Y lo más atacado por el enemigo es precisamente eso, la vida de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es más importante de la iglesia del Señor Jesucristo? No estoy hablando ni siquiera de una congregación, ni de una religión, ni nada. Estoy hablando de la iglesia, ¿no? Que es el cuerpo de Cristo. Es toda la cantidad de hombres y mujeres que han recibido la salvación y que aman a Dios y viven para Dios. La iglesia tiene que tener una característica muy importante para seguir siendo iglesia, y es vida. Vida, y es la vida de Dios. En realidad, hay tres tipos de vida en la Escritura, tres palabras en el idioma que fue escrito el Nuevo Testamento, que es el griego, que se traduce en vida, ¿no? En nuestro idioma las tres se traducen vida, pero en el idioma original son diferentes. Una es la palabra bios, que habla de la vida, digamos, biológica. La otra es la palabra psique, que es la vida del alma, ¿no? De donde viene la palabra psicología. De la primera bios viene la palabra biología, que habla de la vida física, habla de la vida de nuestro cuerpo. Y la última palabra es la palabra zoe. Zoe es una vida, es la palabra del principio vital, ¿no? Y es la palabra, en realidad podemos decir, de la vida espiritual, que es la base de todas las otras vidas, ¿no? Cuando Dios creó a Adán, lo hizo del polvo, y Adán era un muñeco de barro, pero cuando Dios sopló en él y sopló aliento de vida, entonces fue un ser viviente. Entonces podemos decir que la vida Zoe es el principio de toda la vida, de todas las vidas, ¿no? Y es eminentemente la vida proveniente de Dios, la vida espiritual. Entonces, precisamente lo que Adán perdió fue la vida espiritual. En el huerto del Edén, el Señor le dijo que no coma del árbol que estaba en medio del huerto, porque Él le dijo, el día que tú de él comas, ciertamente morirás. Y es muy interesante que Adán, después de comer, ¿no? Eva y Adán desobedecieron a Dios. Como decíamos antes, comieron del árbol de la independencia y no los vemos caer, ¿no? Porque la palabra en los 2 primeros capítulos del Génesis le dice, el día que de él comieres ciertamente morirás. Y en realidad vemos que no murió, no cayó. Entonces no se estaba refiriendo Dios a la vida biológica, ¿no? Porque si Él se hubiera estado refiriendo, entonces inmediatamente Adán hubiera caído muerto en ese momento y Eva. Pero ellos siguieron con su vida biológica y siguieron con su vida del alma como si nada fuera, ¿no? Entonces, pero la que sufrió fue la vida espiritual, la vida
que tenemos en común con Dios y que nos hace parecidos a Dios. Es la vida que trajo lo que Dios dijo, su imagen y semejanza, ¿no? Es aquella vida que tenemos, podemos decir, en común con Dios. Y tenemos en común con Dios, y por esa vida espiritual que tenemos en común con Dios es que nosotros podemos relacionarnos con Dios y podemos verlo, entenderlo, escucharlo. Esa es la vida que el Señor Jesucristo conquistó para nosotros. Esa es la vida que nosotros necesitamos tener. Cuando una persona se hace cristiana, no es que entra en una religión o se cambia de religión. Básicamente es que recibió vida. Recibió una vida que él tuvo, o sea, que tiene dentro de sí, quizás podemos decir, totalmente muerta, totalmente dañada. Y recibe la capacidad otra vez, eso, ¿no?, de poder volver a tener relación con Dios. En realidad, la nueva vida en Cristo es una vida que empieza a desarrollarse hasta que nosotros tenemos una relación con Dios casi cara a cara. Miren, en Efesios, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente. Y Él dice, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Miren que aquí dice que nos dio vida cuando estábamos muertos, o sea, les dice a los efesios que les dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Qué interesante entender que estaban vivos, porque nadie puede estar cometiendo delitos y haciendo pecados cuando está en la tumba. Aquí está mostrando realmente que lo que Dios dio fue otro tipo de vida, diferente de la vida biológica. Ellos estaban viviendo su vida biológica, pero estaban muertos. Dice aquí que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Miren, la vida biológica, la vida en esta tierra, pero en un estado de muerte espiritual, es una vida donde, aquí dice, es controlada, ¿no?, por el príncipe de la potestad del aire, el que opera en los hijos de desobediencia, ¿no? Es una vida que no es una vida controlada por Dios definitivamente, sino por el enemigo de Dios, dice, y que nos deja, dice, a merced de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y nos hace ser hijos de ira, ¿no? Y esta palabra le dice específicamente, cuando Él se incluye, dice, éramos por naturaleza hijos de ira, y dice lo mismo que los demás, porque les está hablando a los que habían salido del judaísmo para entrar a ser parte de la iglesia. Ustedes saben, el pueblo de Israel, en la Biblia el pueblo de Dios, y ellos eran el pueblo de Dios, pues aún en el tiempo de Jesús, cuando nosotros vemos cómo Dios juzga la religión que había ahí. Quizás no es el tema, pero en realidad Él dice lo mismo que los demás. Aunque nosotros nos creemos que teníamos vida, nos creíamos tener vida, estábamos muertos y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Y después
empieza a decir cómo fue que nosotros obtuvimos esa vida muy precioso. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, y luego dice, por gracia sois salvos, ¿no? La vida nos dio de pura gracia. Dice, igualmente, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, dice, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, ¿no? La vida que nos ha dado el Señor, la nueva vida que tenemos en Cristo, es mucha riqueza, muestra lo abundante que es su generosidad, su gracia, ¿no? Y dice en los siglos venideros para que ellos vean, o sea, a partir de ahora está diciendo para que la gente vea la bondad, la riqueza de su gracia. Y dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios, ¿no? La vida que Él nos da es una cosa que lo da por pura gracia. Y aquí dice, en el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. No es que yo la voy a conseguir, la vida, haciendo lo bueno, haciendo las cosas buenas, porque en realidad yo tengo una naturaleza, soy hijo de ira, sino que Él primeramente me da su vida gratuitamente. Y lo único que yo necesito hacer es creer para recibir esa vida. Y de haber sido hijos de ira y andando muertos en nuestros delitos y pecados, haciendo todo lo malo, el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De ser personas que estaban metidos en los delitos y pecados, haciendo los deseos de la carne, que ustedes saben son fornicación, inmundicia, ira, pleitos, celos, contiendas, etc. Ahora somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras. Y eso lo hizo el Señor, por su gracia. Lo hizo el Señor. Es sin explicación. Es simplemente un amor que nace de Él y que llega a nosotros, y que lo único que nosotros necesitamos hacer es recibirla. Ok, entonces esa es, podemos decir, la medida. ¿Cómo podemos ver, cómo podemos nosotros para saber si estamos bien? Precisamente es mirar dentro de nosotros si hay esa vida de Dios. No si hay acciones religiosas en nuestra vida, si estamos cumpliendo con ciertas normas. Todo eso no estoy en contra, por si acaso, pero eso no es una manifestación de vida, aunque es seguro que nosotros vamos a hacer las cosas buenas, pues. Cuando tenemos la vida de Dios, no tiene nada de malo que participemos en ceremonias, en ritos. No estoy en contra de eso, simplemente lo que estoy diciendo es que lo que nosotros necesitamos ver en nosotros es si existe o no vida. Porque es verdad que puede haber una doctrina, pero tener una muerte espiritual. Una de las cosas que le dijo Jesús a los fariseos, a la gente que estaba con los fariseos, era que ellos escuchen sus enseñanzas, pero que no imiten su comportamiento. En Mateo capítulo 23, versículo 3. Entonces, claro que es importante la sana doctrina, claro que es importante la gran enseñanza. Y yo creo que todo eso es muy, muy bueno para preservar la vida precisamente, para alimentar esa vida, para cuidar la vida, para sanar la vida, para que esa vida no se contamine. De hecho, la enseñanza es parte del alimento espiritual de la vida. Nosotros nos alimentamos
con la palabra de Dios. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y estaba hablando principalmente de la nueva vida, ¿no? Que se alimenta de la palabra de Dios, de la voz de Dios, del logos de Dios, del rema de Dios. Son los alimentos. Cuando nosotros comemos sana doctrina, nuestra vida va manteniéndose. El alimento de la nueva vida son las obras de obediencia, ¿no? Cuando Jesús estuvo hablando con la mujer samaritana, sus discípulos fueron a traer de comer y le estaban queriendo dar de comer, y él dijo esto: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Entonces esta vida tiene alimento, pero no necesariamente la sana doctrina trae vida. La sana doctrina ayuda a la vida, la sana doctrina sana la vida, la sana doctrina conserva y protege esa vida. Y es más, las malas enseñanzas, la falsa doctrina, quiere matar la vida porque mata la fe. Porque la fe es la que conserva la vida. La fe y la vida son cosas, prácticamente amalgamadas, casi, no son la misma cosa, pero están tan unidas que no se pueden separar. Miren lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, ¿no? En su primera carta. La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo era precisamente preservando la vida, hablándole a él, ¿no? Es la primera carta que sabemos, las cartas pastorales, y le dice en el capítulo 1, versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandasen a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarreen disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. La edificación de Dios es por fe. Así te encargo ahora. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, dice, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, ¿no? Había personas que no era más que algo vano, dice, vana palabrería, algo que no edificaba, algo que no alimentaba la fe. Y Pablo estaba diciendo, ellos se apartaron, y por eso te escribo, Timoteo, que mandes a algunos que no enseñen diferente enseñanza. Que la enseñanza que como Pablo, como el apóstol, era pura. Lo mismo recuerdan que le dijo a los Gálatas, que si alguien venía y predicaba otro evangelio, que el que él había predicado era anatema, porque habían personas que estaban arruinando la vida, arruinando la fe. Por eso Pablo estaba muy enojado. Si quieren ver a un apóstol enojado, lean la carta a los Gálatas. Él realmente estaba enojado porque lo que estaban haciendo los judaizantes en aquel tiempo era muy letal. Estaban matando la vida a través de falsas enseñanzas. Miren lo que dice aquí en el capítulo 4, en esta misma carta del apóstol Pablo a Timoteo. Dice, pero el Espíritu dice claramente, dice, que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. O sea, el Señor quiere que nosotros tengamos fe, porque la fe y la vida son cosas que están así, intrínsecamente unidas, como dijimos. Dice, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que ellos dejen de escuchar falsas enseñanzas, porque en vez de tener fe, las malas enseñanzas les iban a hacer apostatar de la fe.
Y dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, ¿no? Algunas de las cosas que están aquí podemos verlas de aquel tiempo y hoy en día pueden haber otras más. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, la primera característica de una persona falsa que está enseñando mal, está enseñando falsa doctrina, su conciencia ya está cauterizada. Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. ¿No? Entonces, el apóstol Pablo quería que él enseñe, que él vea esta situación. En el capítulo 6 dice, desde el versículo 11, mas tú, oh hombre de Dios, le dice, en la misma carta, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. En vez de esas vanas palabrerías, ¿no? Genealogías y cosas que no tienen valor, no son alimento para la fe, que más bien llevan a disputas y disensiones, a cosas que más bien empiezan a querer enfermar la fe. Aquí dice que huye de estas cosas. Por ejemplo, estaba hablando en el versículo anterior del amor al dinero, el cual dice, versículo 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Las doctrinas de demonios dice la palabra extraviaron, dice apostataron de la fe, los hicieron apostatar de la fe. Y en el versículo 12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, de la vida, esta es la vida eterna, la vida Zoe, la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces a él le dice, pelea la batalla de la fe, que no se extravíen de la fe, que no apostaten de la fe, sino más bien, por eso te mandé. Este es un propósito central de la carta de Pablo a Timoteo, que él guarde la fe. El versículo 20, las últimas palabras de la carta, oh Timoteo, dice, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Aquí están hablando de tres cosas que puede sufrir la fe, pueden apostatar de la fe, pueden extraviarse de la fe, pueden desviarse de la fe. La batalla de la fe es una batalla para conservar nuestra fe pura. El día miércoles pasado nos tocó ver la palabra en Lucas capítulo 12, los primeros versículos, nos tocó ver la enseñanza y el Señor Jesucristo les decía que se guarden de la doctrina de los fariseos, que es la hipocresía, porque la hipocresía también es un veneno para la fe y veneno para la vida, por lo tanto. Entonces, puede haber sana doctrina también. La cosa es que la sana doctrina es sumamente importante porque es alimento puro, pero no es necesariamente vida, ayuda a la vida. Por ejemplo, en la iglesia de Éfeso, ustedes conmigo podemos ver en el capítulo 2 de Apocalipsis ya. Apocalipsis se escribió más o menos podemos decir unos 20, 30 años después de la carta a los Efesios. En la carta de Pablo a los Efesios, como hemos dicho, es una de las cartas más celestiales de que habla de temas profundos de la fe. Pero aquí en el capítulo 2 les llega a decir que si ellos no se arrepentían, él quitaría el candelero de su lugar. Le dice en el capítulo 2, versículo 1, escribe al ángel, dice, de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son,
y los has hallado mentirosos. Ellos tenían sana doctrina. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Lo que pasa en la iglesia de Éfeso es que seguían las cosas religiosas y aún enseñanza buena, y aún ellos habían detectado los falsos, pero había ausencia de vida. De alguna forma se metió alguna enfermedad a su fe, y el Señor, Dios, miren, Dios que en el capítulo 1 se lo muestra, ¿no? Como el que tiene ojos, ¿no? Como dice, como llama de fuego, versículo 14 dice que tiene sus ojos como llama de fuego. Está hablando de unos ojos que saben escudriñar lo profundo. Y él mismo se define en el versículo 17 y 18 como el vivo. Dice, cuando le vi, dice, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, dice, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Una característica que él le dice totalmente aquí, primero, que vive y que vive por los siglos de los siglos. Él tiene esta característica y los que somos suyos tenemos que tener vida. Y la principal cosa que tiene que haber en una congregación es vida. Y no estamos hablando de la vida biológica. Algunos confunden, ni siquiera la vida de psique, la vida del alma, ni siquiera hablamos de emoción, aunque no está mal, no estamos hablando en contra, pero lo que es importante es cuánta vida de Dios hay en esa vida, en esa persona, en esa congregación. A veces estamos como que pensando que cuando hay movimiento hay vida. Sí, hay vida biológica cuando hay movimiento. Cuando hay emociones hay vida. Sí, hay vida emocional del alma. Pero vida espiritual es más profundo que eso. Entonces Dios buscaba con esos ojos escudriñadores como llama de fuego a ver qué había. Y ustedes van a ver las cartas a las 7 iglesias. Dios no solamente ve lo externo, Él mira lo profundo. Miren, en el capítulo 3 le habla, por ejemplo, a la iglesia de Sardis. Y miren lo que le dice. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, dice, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Puede haber personas que tienen nombre de que vive, pero puede estar muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. A Dios le agradan las obras perfectas, las obras que son producto de la vida. No son producto de otras cosas, son producto de la vida. No se le puede engañar a Dios. Es más, como hemos visto en Efesios en el capítulo 2, Él nos dio vida para que hagamos buenas obras. Fuimos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Buenas obras vienen de vida. Miren, la ausencia de vida que había en muchas de las iglesias, de las 7 iglesias del Apocalipsis, les trae varios problemas. Miren a la iglesia de la Odisea. Los de Sardis se decían que tenían vida, pero Dios dice, tú estás muerto. Los de Éfeso estaban caminando, había mucha actividad en esa iglesia, y buena actividad, pero no había vida. Aquí miren en la Odisea, ¿qué decían los de la Odisea? Porque tú dices, le dice, yo soy rico y me he enriquecido,
y de ninguna cosa tengo necesidad. Ellos estaban viendo con ojos naturales. Pero dice, ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Ellos decían, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y Dios dice, no, si vieras con mis ojos, por medio de mis ojos yo te veo un pobre, miserable, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, le dice, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas como yo veo, porque tú te ves rico, pero yo te veo pobre, miserable, ciego, desnudo. Hermanos, ¿qué es lo más importante en nosotros, en nuestras congregaciones, amados colegas, pastores? Cristo. ¿Cuánto de Cristo está en nuestra congregación? Eso es lo que define si nuestra congregación está caminando bajo la voluntad de Dios. O cuánta ausencia de Cristo. Puede haber muchas cosas, pero si no hay Cristo, de nada sirve. Él está mirando y Él está buscando vida. Y sabe, el enemigo de nuestras almas lo que quiere es matar la vida. A Él no le interesa si somos una iglesia muy grande, si somos una iglesia que tiene una economía solvente, si somos una iglesia que tiene una alabanza maravillosa, un sonido espectacular como los mejores cantantes. No. A Él le interesa si hay vida y cuánta vida hay. Y la vida, mis queridos hermanos, precisamente, una de las características de la vida es que da el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor. La iglesia de Éfeso hacían las cosas, pero ya no estaban haciendo por amor a Dios. La ausencia de amor en las vidas, la ausencia de esa cosa que solo trae Cristo en nosotros, que es amor. Y esa vida, como todo tipo de vida, se alimenta, esa vida se cuida, esa vida tiene, por ejemplo, así como la vida biológica, es una vida que se alimenta, es una vida que se cuida, es una vida que se desarrolla, es una vida que se sana en cierto momento cuando hay enfermedad. La vida biológica, debemos comer sano, debemos hacer ejercicio, etc. Cuando nos enfermamos, nos tomamos un remedio. Igual, el alma puede estar enferma, nuestras emociones pueden estar dañadas, nuestra mentalidad tiene que ser sanada con la sana doctrina, tenemos que tener una transformación de nuestro entendimiento. No, y nuestra voluntad debe dejar de ser una voluntad sujeta a los deseos del hombre, sino sujeta a la voluntad de Dios. Pero la vida espiritual también necesita lo mismo. La vida espiritual nace, hemos nacido de nuevo, crece, se desarrolla, se puede enfermar y aún se puede, según ellos, apostatar de la fe, se puede desviar de la fe en nuestra vida. En la carta a los Colosenses le dice que la vida dice que busquemos las cosas de arriba. Las cosas de arriba son el alimento, no son los mandamientos como no toques, no comas, no hagas. ¿Sabe? Lo más importante en nuestra vida espiritual cristiana es alimentar la vida. Es darle el alimento a nuestra vida, y lo que más nosotros debemos de ver, en lo que más debemos estar atentos, es cuando está empezando a haber una ausencia de vida, cuando la vida de Dios en nosotros está empezando a sufrir. ¿Saben, hermanos? Esa vida, si se muere la vida biológica, pues nos vamos con el Señor y tenemos una vida eterna. Si se enferma nos va a doler. Si nuestra vida psicológica sufre, es feo, es grave, tiene que ver con nuestra experiencia. Pero si la vida Zoe muere, hermano, todas las demás empiezan a morir.
La humanidad no murió, no se desvió, no llegó al estado que vemos en Génesis capítulo 6, donde Dios tiene que destruir toda la humanidad porque la tierra estaba llena de violencia. Eso pasó porque la que murió fue la vida Zoe, aunque la otra vida seguía caminando. El apóstol Pablo lo dice en su carta a los Gálatas, hablando de sí mismo, dice que ya no vivía él, dice, pero ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero lo que ahora vivo, decía, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, la fe del Hijo de Dios debe ser una fe viva. En Lucas capítulo 9, dice el Señor Jesucristo, estaba hablando de los discípulos. Dice en el versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Y aquí está hablando precisamente de dos tipos de vida, en las cuales en realidad la verdadera vida es la vida eterna. ¿Qué vida estamos nosotros cuidando, guardando? ¿Qué vida es la que nosotros queremos ver en nuestra congregación? ¿Nos conformamos con mucha emoción o está la manifestación de la vida, que es el amor? Aquello que Dios estaba buscando en las iglesias del Apocalipsis. Hermanos, esta pregunta no es una pregunta secundaria. Es una pregunta para mí crucial. Si Éfeso seguía así, si ellos no se arrepentían, usted lea capítulo 2 de Apocalipsis, los primeros 7 versículos. Él dijo, si no te arrepientes, yo vendré y quitaré tu candelero de su lugar. Dios le dice, vas a dejar de ser iglesia, yo ya no te voy a llamar iglesia. Te va a pasar como a Sardis, puedes tener nombre de que vives, pero estar muerta. Y lo que yo busco en cada congregación es vida. Y eso es lo que nosotros, los ministros, debemos procurar en nuestras congregaciones. Lo más importante es pedirle al Señor palabra. Porque ¿de qué vivirá el hombre? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios nos dé a nosotros esa palabra, porque esa palabra alimenta. ¿Qué alimenta? Alimenta la vida, Zoe, la vida de Dios en nosotros. Por eso, miren, la primera cosa que hizo el Señor Jesucristo, dice en el versículo famoso, Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna es la misma palabra, vida, Zoe, es la vida de Dios. Él vino a darnos principalmente vida. No solamente nos vino a traer una mejor religión, no solamente nos vino a marcar un camino nomás, para seguirlo pero sin vida, no. Él vino a traernos esa vida y nuestras vidas terrenales deben estar llenas de la vida de Dios. Tenemos vida biológica y qué bueno que tengamos la mejor salud. Yo deseo tener salud hasta los últimos días de mi vida. Qué bueno tener la vida de mi alma sanada, mis emociones sanadas, en paz, tener emociones sanas, de haber salido, sacar de mi vida los traumas, mi vida intelectual, mi conocimiento, mi pensar debe ser sano. Yo deseo ser sano en mi manera de pensar. Quiero ser un hombre lógico, quiero ser un hombre cuerdo, que entiende, que tiene un entendimiento correcto, inteligente. Pero
Mi vida, la verdadera vida es la vida eterna. Y la vida eterna, cuando esa vida está abundando en nosotros, las otras vidas empiezan a sanarse. Empieza a sanar mis emociones. Mi mente empieza a ponerse correctamente, empieza a entender las cosas como Dios las entiende. Y mi vida, aún mi vida física, el Señor sanó físicamente a muchas personas. El Señor liberó personas, incluso de espíritus malos. A los mudos los hizo hablar. Y sanó a aquella mujer que tenía flujo de sangre. Hacía como creo 18 años. Dios vino para todas estas cosas. Vino para traernos. Yo sé que Dios quisiera que tengamos comodidad, que tengamos éxito, que tengamos todo eso. No está en contra el Señor. Pero lo más importante es que tengamos vida. Y cuando tenemos vida y tenemos todo lo demás, qué glorioso, qué cosa linda. Eso es lo mejor que puede ocurrirnos. Pero nosotros no podemos confundir las vidas, no podemos confundir. Mi iglesia está en un estado exitoso. ¿Por qué? Porque tiene mucha gente. ¿Por qué? Porque tiene mucho dinero. ¿Por qué? Porque tiene mucha influencia. ¿Por qué? Gente que habla muy elocuentemente. Todo eso es muy bueno y todo eso es deseable, todo pastor quisiéramos tener. Pero lo más importante y lo que no se puede sacrificar es la vida de Cristo en los cristianos, la vida de Cristo en esa congregación. ¿Cuánto de Cristo se manifiesta en nuestras congregaciones? Y puede ser que estemos nosotros yendo tras un rumbo falso. Si vamos tras el crecimiento numérico, no es un buen rumbo. Si vamos tras tener la mejor economía, no es el buen rumbo. Todos los otros son buenos, pero no es el rumbo perfecto. El rumbo perfecto es la vida. Y si por la vida yo voy a sacrificar cualquiera de las otras cosas, no hay problema. Yo sé que al final, cuando hay vida de Dios, Dios va a traer crecimiento a las congregaciones, a las iglesias. Dios va a traer prosperidad. Dios va a traer salud física a la vida personal de nosotros. Pero Dios quiere ver la vida de Él, porque el propósito principal de Dios es que esa vida Zoe llegue a todos. Que los que estamos muertos, como los efesios, en delitos y pecados, los que están muertos en sus delitos y pecados, tengan vida y cambien de ser hacedores de la voluntad de la carne, de los pensamientos, de la voluntad del príncipe de la potestad del aire, a vivir una vida bajo la voluntad de Dios. Porque cuando empezamos a vivir una vida bajo la voluntad de Dios, la creación se va a sanar. No solamente los hombres, sus relaciones se va a ir terminando. La delincuencia, la maldad, la envidia. Esa es la vida que quiere traer el reino de Dios a esta tierra. El reino de Dios es un reino donde vamos nosotros a estar en todo lo bueno, todo lo recto, todo lo puro. Todo eso Él manda. La vida de Dios es la verdadera razón por la cual Cristo vino y por la cual Cristo hizo la iglesia, fundó la iglesia. ¿Cómo podemos saber si hay la vida de Dios en nosotros? Pues, si hay el fruto del Espíritu. En la iglesia de los Gálatas empezó a haber ausencia del fruto del Espíritu. Y empezaron a ver las obras de la carne. Usted puede leer en Gálatas capítulo 5, 16. De ahí en adelante. Porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y los del Espíritu son contra la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Pleitos,
celos, iras, contiendas, fornicación, inmundicia, lascivia, enemistades, hechicerías, etc. Una serie de cosas que están arruinando la vida de los seres humanos, están arruinando las relaciones humanas. Pero la vida de Dios es la que da el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre. Eso es lo que la tierra necesita, eso es lo que las relaciones necesitan. Y pareciera ser imposible esto. Por eso tenemos vidas de fe. Y yo confío en que Dios es Dios, que necesito estar seguro, cuidando mi vida personal, mi vida espiritual personal, yo la tengo que cuidar. Yo como pastor busco cuidar la vida, busco el alimento que necesitan los hermanos, es el alimento espiritual, la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, no solo el alimento del físico, sino del alimento espiritual. Jesús dijo en Juan 6:19, dijo, trabajad no por la comida que alimenta lo que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Él quiere que nosotros vivamos vidas cristianas, donde su vida sea expresada. ¿Cómo está tu relación con las demás personas? ¿Cómo está tu relación con Dios? Si hay vida en ti, hay amor, o sea, tú estás mirando a los demás con compasión, tú estás mirando a los demás siempre procurando en lo que te sea posible hacerles el bien. Eso es amor. Gozo, un gozo en tu corazón, aún en medio de situaciones difíciles. Paz. Hay esa paz, como dice el apóstol Pablo, que sobrepasa todo entendimiento. Todos pasamos situaciones difíciles, situaciones complicadas, situaciones alegres. En toda situación hay un estado de paz de aquel que tiene la vida de Dios, y esa vida de Dios es saludable en esa vida. Hay paz, por más que esté pasando por dificultades. Paciencia, perseverancia, fe. Es una vida que cree en Dios. Es una vida que le escucha a Dios. La fe viene por el oír. Y que da pasos de obediencia. Aunque pareciera que las cosas no van a venir, no se ve. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de aquello que no se ve. Pero cuando está la vida y está Dios, tenemos una relación con Él. Todo es posible. Al que cree, todo es posible. Mansedumbre. La palabra mansedumbre es ese carácter de la persona que puede obedecer a Dios. Que a pesar de las presiones externas, da pasos de obediencia a Dios en todo tiempo. Y dominio propio. Que es aquella persona que no se deja llevar por sus emociones, esa persona que no se deja llevar por las tentaciones, por la concupiscencia, esa persona que tiene dominio propio, que no viene de nosotros, porque sigue siendo, vuelvo a recordar, no es esa persona que tiene gran fuerza de voluntad, es esa persona que tiene abundancia de vida de Dios. Entonces la vida cristiana es vivible. O sea, la vida cristiana se puede vivir. La vida cristiana no es para los superhombres, no superdotados o superinteligentes, o los que tienen gran fuerza de voluntad. No, la vida cristiana es para todos. Todos nosotros podemos tenerlo, porque aquello que nos hace vivir bien no es nuestra que tenemos en forma natural.
Es aquello que recibimos en forma sobrenatural de Dios y que nos aferramos, lo cuidamos, lo alimentamos, ¿no? Lo sanamos, crecemos en esa vida, lo desarrollamos. Esa es una vida cristiana saludable. Cuando esa presencia de Dios, esas buenas cosas que son un fruto de Dios, abundan en nuestras vidas, en nuestras relaciones. Hoy en día, con los tuyos, todos estamos en casa. ¿Qué mira tu esposa, tus hijos? ¿Y tú qué haces para alimentar esta vida? ¿Estás cuidándola, abrazándola, recibiéndola? Esta vida se alimenta de fe. Todo tiene que ver con la fe. Amén. Que tengamos abundancia de vida de Dios. Y que si vamos a evaluar cómo estamos, que nosotros entendamos que la evaluación verdadera no es que estemos contentos, que tengamos todo. No son otros parámetros. El parámetro es cuánto de Cristo hay en mi vida. Cuánto de Cristo hay en mis palabras, en mi comportamiento, en mis sentimientos. Cuánta paz, gozo. Todas estas, gozo, paz, paciencia, fe, todas esas son características del fruto del Espíritu en nosotros. Gracias por su atención y que usted esté rebosando de vida. Y si no está rebosando de vida, y si hay alguna enfermedad en su vida, que usted vea, porque Dios tiene remedio para toda la vida. Esto que se llama la Biblia, tiene remedios tremendos. Y el doctor es el Espíritu Santo. Y cuando el doctor aplica este remedio, puede sanar todas nuestras vidas. Una de las cosas más grandes de la vida de Dios es su perdón. Su perdón es sanador, su gracia es bendecidora, alimentadora. Bueno, cuando nosotros entendemos la gracia de Dios, recibimos la gracia de Dios, podemos andar en una vida constante de crecimiento, de maduración en Cristo, y que Dios nos dé mucho fruto en esta vida. Un abrazo, queridos hermanos, que Dios los bendiga. Yo quiero pedirle al Señor, sé que puede ser que estos días nosotros tengamos más oportunidades de verificar qué es lo que está pasando con la vida nuestra. Y también tenemos más oportunidades de alimentarla, de sanarla si es que está enferma. Que eso sea lo que está sucediendo en estos días. Gracias por escucharme. Padre, yo te pido por mis hermanos que ellos puedan recibir tu vida y que tú puedas ayudarles a sanarla, a desarrollarla, a que la tengan, Señor, en abundancia, porque tú has venido para darnos vida y para dárnosla en abundancia. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén.